Buenos días, mundo. La ciudad despierta. Suena el desayuno de la resistencia. Expatriado. Eres la resistencia y no estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, buenos días, Cafetera. Mi nombre es Olga, tengo 25 años y estoy muy contenta porque me acabo de hacer mecenas. Y lo hago porque creo que es mi responsabilidad contribuir a que programas independientes como el vuestro sigan adelante. Gracias, Resistencia, porque desde que os escucho realmente siento que no estoy sola. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Hemos tenido una celebración de un Consejo de Ministros extraordinarios para aprobar el proyecto de presupuestos generales del Estado para el año 2022. Unos presupuestos que tienen una prioridad absoluta y es el consolidar la recuperación económica y el que esa recuperación económica sea lo más justa posible. Es decir, que aprovechemos la oportunidad de los fondos europeos para poder modernizar nuestra economía, también nuestra sociedad, hacerla más competitiva y hacerla también más cohesionada. Estos presupuestos contemplan más recursos que nunca para educación, para sanidad, para dependencia o para derechos sociales. Y les voy a dar un dato para que puedan calibrar la magnitud de esta apuesta, porque solo en atención a la dependencia el presupuesto crece un 23,3%. Yo creo que los presupuestos generales del Estado nacen muertos, son un papel mojado en este momento a la hora de hacer cualquier tipo de previsión. La señora Calviño debería hacer caso de sus propios organismos previsores, ¿no? Yo creo que la señora Calviño, la señora Montero y el señor Pedro Sánchez deberían de, por una vez, no engañar a los españoles. Pero sí quiero decirle una cosa, Este puede ser el último presupuesto que haga Pedro Sánchez. El último, el próximo, nosotros vamos a trabajar para que lo haga Pablo Casado. Le contesto rápidamente al señor Casado. Lo único que demuestra es que que desconoce completamente el mercado laboral español, incluso la estructura salarial de su país. Decirle al señor Casado, el que se ha opuesto a la subida del salario mínimo interprofesional, el que se opone a todas las políticas que mejoran la vida de los jóvenes y, desde luego, de las personas más necesitadas en nuestro país, que debería de conocer que hoy, accediendo a un puesto de trabajo, ganando 1.000 euros, en una ciudad
ciudad como Madrid, como Valencia, como Sevilla, como Barcelona, como Vigo, la que ustedes quieran, no son capaces de acceder a una vivienda digna. Lo más importante es lo que tú quieras hacer con tu vida y tus estudios y tu trabajo y tal. No digas que no me gusta estudiar, este sistema es una mierda. Bueno, pues es el que hay. Tienes que ir a la ESO, a bachiller y luego decidir qué haces con tu vida. Y eso es lo más importante que tienes que hacer siempre. Sé que es una mierda, que igual no hay ninguna carrera que te motiva, pero es lo que nos ha tocado. Elegir algo que nos guste y adaptarnos a ello. Si tú después tienes aficiones fuera de ahí, como pintar, cantar, hacer ballet o hacer streaming en Twitch, hazlo sin dudarlo. Pero yo, si quiero ser streamer en Twitch, lo que voy a hacer es estudiar durante las mañanas o trabajar durante las mañanas, o dependiendo del horario que tengas, y en mi tiempo libre ponerme a streamear. Es lo que a mí me gusta y es el sueño que quiero cumplir. Entonces me pongo a streamear tranquilamente mientras sigo con mi vida aparte y veo cómo me va. Es muy pequeño. Ahora, para que una persona genere un brote, tenemos que tener la mala suerte de que se encuentre con varios no vacunados o susceptibles juntos. Eso ahora mismo no es fácil. Pasa en algún grupo concreto, en algún área geográfica concreta, en algún núcleo poblacional concreto con un número limitado de personas, y puede haber brotes, pero es realmente complicado que haya una sexta ola rápida. Si no pasa en las próximas pocas semanas, podemos pensar que lo que vaya a pasar será ya muy pequeño y que apenas será perceptible, pero no podemos saber exactamente cuándo. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me, we meant to be. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una mañana más aquí a La Cafetera. Hoy es 8 de octubre de 2021 y podemos además empezar con una buena noticia. Y es que vamos muy bien en nuestro combate contra la pandemia. Los datos de contagio sitúan a España en riesgo bajo de contagio. Esto no sucedería desde julio de 2020, cuando teníamos una incidencia parecida a la de ahora. Ahora tenemos un 48,9 de casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. La incidencia está a niveles del verano de 2020, como digo, cuando salíamos del confinamiento nacional. Y esto sitúa además al país con menos diagnósticos que la gran mayoría de los países de la Unión Europea. Esta es una muy buena noticia. Llevamos hablando desde hace tantos y tantos meses de datos de contagios, de, por desgracia, muchas muertes, y ahora tenemos esta buena noticia. Hay que contarla. Las buenas noticias también hay que destacarlas, sobre todo cuando venimos de una situación tan complicada como la que hemos vivido, que ha sido una pandemia global, que sigue estando presente, pero en menor medida, al menos en nuestro país. Y hay que decir también que esto es gracias al compromiso que hemos hecho como sociedad, el compromiso que hemos tenido como sociedad con las vacunas, tanto quienes nos las han puesto, quienes las han desarrollado, como también quienes hemos decidido ponernos las vacunas, que sí, las vacunas sí funcionan y están salvando vidas. Ahí están los datos, ahí está la buena noticia y, como digo, hay que contarlo. Muy buenos días a todos y a todas. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you from a distance.
Y ya veo por aquí, que estaba aquí abriendo el chat de Spreaker, donde podéis ir comentando. También podéis comentar con el hashtag del programa de hoy en Twitter, @lacafetera riesgo bajo, @lacafetera riesgo bajo, porque efectivamente, como decía, nuestro país hoy en esta parte está de celebración, está ante una muy buena noticia, y es que estamos a niveles de contagio que sitúan al país en riesgo bajo. Ya tenemos por aquí a Mamen Páez, muy buenos días, a José, a Dani Ger, a Edi Muscus, a Angélica Llamera, también a Ayla, Chesco Trillo también te veo por aquí comentando, también tenemos por aquí Cristina, no sé si lo he dicho, en desorden, Adriana Slenga, Rubén Galeote, a todos y a todas muy buenos días, una mañana más. Nos reunimos un día más en torno a las tazas de café y los periódicos. Hay muchísimas cosas que comentar. No todos son buenas noticias, pero quería que empezásemos con esta buena noticia, ya que hay tan poquitas a lo largo de los días, tan pocas buenas noticias que hay que destacarlas, sobre todo cuando están en la prensa. Así que arrancaremos con esa información, pero como sabéis, pues también hay bastante lío político con el tema de la ley de vivienda, también con la aprobación de los presupuestos generales del Estado y todo esto, pero destacamos esta buena noticia con la que comenzamos. Y como digo, podéis comentar con el hashtag del programa @lacafetera riesgo bajo. También estamos en Spreaker, donde podéis ir comentando, así que vamos allá. A todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. So beautiful, you and me, we meant to be in the great outdoors. Bueno, y antes de que se me olvide de lo que vamos a hablar hoy, además de toda la actualidad, que como digo hay varios temas, vamos a hablar también de prensa internacional con Pilar de la Peña, porque bueno, pues hemos sido protagonistas, nuestro país ha sido protagonista en la prensa internacional en algunos asuntos a lo largo de la semana, y nos lo va a contar Pilar de la Peña. En la sección de series con Ana Pastor vamos a hablar de la serie Clickbait, y vamos a terminar con videojuegos, en este caso con Disco Elysium, con Prometheus, con el oyente Prometheus. Así que aparte de la actualidad tenemos muchos otros contenidos que nos ayudan también a abrir estos espacios de sosiego, de tranquilidad y también de disfrute y de entretenimiento que tenemos los viernes, sobre todo de cara al puente. Así que vamos allá, ahora sí que sí. Meant to be in the great outdoors, forever free, you and me, meant to be in the great outdoors, forever free. One less ticket before it's gone. One less summer before it's fall. Para poder haber una democracia, tiene que haber demócratas. Y para ser demócrata hay que tener libre el pensamiento. Pero toda la educación que nos dan va contra la libertad del pensamiento. Si usted no tiene libertad del pensamiento, la libertad de expresión no tiene ningún valor. Si lo que usted está expresando es lo que le han dicho que diga, no tiene ningún valor personal. No, deberían educarnos para pensar por nuestra cuenta y para razonar por nuestra cuenta y arriesgarnos por nuestra cuenta y ser cada cual quien es. Yo cuando he hablado con estos jóvenes, y no tan jóvenes porque hay de todo, del 15M siempre les digo, reeducaros. Y además reeducar a la gente. Pero estamos educados para no tener independencia y para ser sumisos y para ser buenos borregos. Demuestra que la democracia no funciona. Si mandase el pueblo, eso no pasaría. Pero como mandan los amigos del que está ahí, pues pasa.
precisamente sobre las preocupaciones del pueblo, de la ciudadanía, se ha hablado en el debate político. Por un lado, bueno, todo esto empezó porque Pablo Casado, como sabéis y como contamos aquí, pues dijo hace unos días que, bueno, que si tú tienes un trabajo, tienes acceso a una vivienda. Eso sería lo lógico. El problema es que la realidad no es así. ¿Cuál es la situación? Pues que no necesariamente el hecho de tener trabajo implica que tengas el salario suficiente como para cubrir necesidades tan básicas como es la vivienda, pero esto es solamente una de las necesidades que están en muchos casos sin cubrir. El problema es de la precariedad y parece mentira que haya que recordarlo cuando venimos de la crisis que venimos. Y cuando es un asunto que se ha estado hablando en este país durante muchos años en los que ha gobernado el Partido Popular. Por eso llamó tanto la atención, porque el líder de la oposición, Pablo Casado, el líder del Partido Popular, dijo algo que debería ser lo obvio, pero que en realidad no estaba sucediendo, revelando así que pues no parecía conocer la realidad que están viviendo tantas personas en nuestro país, especialmente la gente joven. Y esto ha sido una de las cosas que ha centrado el debate político. La ministra de Trabajo, que sabéis que también el tema de la precariedad lo ha llevado en muchos de sus discursos, contestaba así a Pablo Casado, dándole cifras, como suele hacer ella, y también le achacaba el hecho de no parecer conocer la realidad de su país. Le contesto rápidamente al señor Casado. Lo único que demuestra es que que desconoce completamente el mercado laboral español, incluso la estructura salarial de su país. Decirle al señor Casado, el que se ha opuesto a la subida del salario mínimo interprofesional, el que se opone a todas las políticas que mejoran la vida de los jóvenes y, desde luego, de las personas más necesitadas en nuestro país, que debería de conocer que hoy, accediendo a un puesto de trabajo, ganando 1.000 euros, en una ciudad como Madrid, como Valencia, como Sevilla, como Barcelona, como Vigo, la que ustedes quieran, no son capaces de acceder a una vivienda digna. Por tanto, creo que lo que peor le puede pasar a un dirigente es no conocer la realidad de su país. Y le pediría al señor Casado que se sume a las mayorías sociales y abandone el margen. Está en la política del no y de la destrucción. And you're beating on my drum. And you're beating on my door. Running faster. Así escuchábamos a la ministra de Trabajo contestando las palabras de Pablo Casado, en esas palabras que tuvo en Telecinco, pues diciendo que lo normal y lo real era esto, que si tú tenías un trabajo tenías acceso a la vivienda, pero no es la realidad. Otra cosa es que tuviese que ser la realidad, pero la realidad es que no lo es. Y precisamente, como decía antes, el tema de las preocupaciones ciudadanas es está siendo uno de los argumentos que se está achacando en el debate político. El alcalde de Madrid le preguntaban por el bono social, por el bono cultural, a los jóvenes, que iba a ser un bono que se iba a dar a los jóvenes para que lo utilizasen para actividades culturales. Sabéis que ha habido cierta polémica porque en un principio se pensaba que los toros, el tema de la tauromaquia también se incluía como actividad cultural, pero finalmente no se va a incluir como actividad cultural. Le preguntaban por esto y entonces Almeida, el alcalde de Madrid, decía, pues evidentemente defendía que era un bien de interés cultural, porque así lo ha defendido el Partido Popular siempre, ¿no? Que la tauromaquia sea un bien de interés cultural y que por tanto tendría que haberse incluido en las actividades culturales. También, más allá de eso, como vamos a escuchar a continuación, el alcalde de Madrid decía que es que el gobierno no se estaba preocupando de las preocupaciones de la ciudadanía. Todo esto en un contexto y después de que Pablo Casado dijese lo que dijo sobre la vivienda, desconociendo la realidad de tantas personas que no pueden acceder a una vivienda porque sus salarios son precarios.
Escuchemos a Almeida. Vamos a ver, por supuesto que si estamos hablando de cultura, a mi juicio deberían estar los toros, entre otras cosas, porque los toros tienen la calificación de bien de interés cultural. Les gustarán a unos más, a otros menos, pero lo cierto es que cuando tienen la calificación de bien de interés cultural, forma parte de nuestro patrimonio cultural. Por tanto, entiendo que los toros es una opción tan legítima como cualquier otra. Quien habría que preguntarle lo del bono cultural es a Pedro Sánchez, decirle qué sentido tiene que a los de 18 años se les dé 400 euros por tener 18 años. Alguna otra razón tendría que haber, ¿no? Es decir, hay muchos jóvenes a los cuales estoy seguro de que les encantaría poder tener ese acceso a la cultura, pero lo cierto es que lo hace única y exclusivamente porque necesita desesperadamente seguir en su vida hacia adelante y al mismo tiempo generar una serie de cortinas de humo y fuegos artificiales que permitan intentar distraer el debate de lo que de verdad le preocupa a los españoles, que es que esta noche se va a batir un nuevo récord del precio de la luz. Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met. Lo que está claro es que sí, las preocupaciones de la ciudadanía ahí están. No estamos pasando por un buen momento. Se están esperando esa recuperación que se note en los bolsillos de la gente. Venimos de una crisis global, como ha sido la pandemia, de la que ahora toca reponerse, y entonces ahora salen a relucir todos los problemas que teníamos anteriormente a la pandemia, el tema de la precariedad, el tema de todos los gastos que tenemos en nuestro día a día y que no se pueden asumir con la facilidad que deberían asumirse si tuviésemos, por ejemplo, unos salarios dignos, si tuviésemos también unos servicios públicos mucho más reforzados, pues seguramente hubiésemos afrontado también la pandemia de una manera muchísimo mejor. No es tanto tiempo de mirar hacia atrás, sino de mirar hacia adelante y entonces ir resolviendo los problemas que ahora pues se están viendo que se han agravado con todo esto que ha ocurrido, con la pandemia que ha ocurrido, y por eso es tan importante que se hagan políticas que resuelvan los problemas de la ciudadanía. En este sentido, bueno, pues Almeida achacaba al gobierno que no, que no se preocupase de lo que le preocupa a la ciudadanía en un contexto en el que, como decía, pues Pablo Casado, pues claro, por aquí decíais por el chat, igual no es que desconozca la realidad, sino que bueno, no le dé tanta importancia, ¿no?, a esos sectores que se encuentran en esas dificultades. No lo sé. Lo que sí que está claro es que evidentemente hizo un planteamiento que no se correspondía con la realidad, porque ahí están los datos y bueno, no hay más que hablemos con nuestros entornos para conocer que no es real el hecho de que una persona, por tener un sueldo, por tener un trabajo, eso implique necesariamente que puedas tener cubiertos todos tus gastos, ¿no? Pero ahí está, y por eso es tan importante también que la clase política esté conectada con las preocupaciones de la ciudadanía, que esté conectada con una ciudadanía que está en riesgo de padecer una vez más esa desafección por las instituciones, lo decíamos en el caso de la monarquía, pero también es aplicable a la clase política, y por eso es tan importante cuidar las formas, evitar la crispación política, la polarización y ponerse a trabajar en políticas que resuelvan de verdad los problemas de la gente. Y que no caigamos una vez más en la situación en la que caímos tanto en la crisis anterior como también en los niveles de desafección política que hubo en la ciudadanía entre la opinión pública, porque no se consiguieron resolver de la manera que se deberían haber resuelto los problemas de la ciudadanía, que aún a día de hoy sigue arrastrando pues esa precariedad y esos problemas que vienen de la crisis anterior. En este sentido,
En este sentido también, bueno, pues por despejar el asunto de las respuestas que ha habido a las intervenciones de Pablo Casado por parte de Podemos y también del Partido Socialista, escuchamos a Felipe Sicilia pidiéndole al Partido Popular que bueno, pues que se conecte más con la realidad en el asunto de la vivienda y que bueno, pues entienda la situación que están viviendo tantos jóvenes antes de oponerse directamente a la ley de vivienda. Cabe preguntarle al Partido Popular, cabe preguntarle en los intereses de quién están pensando. Si están pensando en los intereses de esos grandes propietarios de vivienda, de esos grandes fondos, o están protegiendo los intereses de esas familias que no pueden pagar el alquiler. Están pensando los dirigentes del Partido Popular, el alcalde de Madrid, el señor Egea, el señor Casado, están pensando en esos jóvenes que han dejado de compartir piso con sus padres para ahora tener que compartir piso con sus compañeros de trabajo o con sus amigos porque no pueden pagar un alquiler de 800 y 900 euros en una ciudad como Madrid cuando están recibiendo un salario de 900 o de 1.000 euros. Es más, hay que preguntarle a los dirigentes del Partido Popular cómo se niegan a que suba el salario mínimo interprofesional a la vez que nos dicen que no podemos tocar el precio de la vivienda. Que se lo expliquen a los jóvenes que hoy están recibiendo el salario mínimo interprofesional y que con eso o no pueden emanciparse o que con ese salario solo pueden compartir piso y no pueden desarrollar una vida emancipada y un proyecto vital. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Talk for hours and never slept. Two silhouettes on the concrete stair. Una de las buenas noticias también, hoy me he levantado optimista. Una de las buenas noticias es que también se ponga por fin el foco en los y las jóvenes, en las preocupaciones, en los problemas que están pasando los y las jóvenes, y entonces se deje de lado esa estigmatización en la que se suele caer con este colectivo, con este sector de la población. He encontrado aquí una información que publicaban en El País en el mes de junio de este año y hacían una radiografía sobre la situación de los y las jóvenes. Decían, España deja atrás a sus jóvenes, se preguntaban cómo han pasado a ser el grupo de edad con más pobres. Decían, el 32% de la población de entre 20 y 29 años está en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 16% de los mayores de 65 años. Las causas a las que apuntaban es que, decía, entre las causas está el mercado de trabajo, precario desde hace décadas, entre sus consecuencias, que 2 de cada 3 jóvenes viva con sus padres. Claro, no parece un problema de gran magnitud si se tiene en cuenta que, claro, la mayoría consiguen tener el respaldo y la suerte de poder, en esos casos, vivir con sus padres, de tener ese respaldo económico de sus padres, pero no deberían tener que necesitarlo, ¿no? Y nos encontramos con estos datos, ¿no? Decían, los jóvenes son ahora un colectivo en riesgo de pobreza, y decían que el grupo de edad con más personas vulnerables económicamente ya no son los mayores o los jubilados, sino las personas jóvenes de 20 a 29 años. Hablaban también de que España sufre un desempleo anormal. En Europa, como sabéis, nos cansamos de hablar de todos esos datos que son demoledores para el empleo juvenil. El empleo juvenil en España, si se compara con otros países europeos, pues es demoledor. Y en definitiva, lo que refleja esta radiografía es que sí, la precariedad afecta no solamente al bolsillo del día a día, sino también, pues evidentemente, a todos los gastos que eso supone, también a la situación emocional, y por eso pues ha llamado tanto la atención, ha causado tanto revuelo, tanta indignación en la red esas palabras desafortunadas de Pablo Casado.
Como decía, este ha sido uno de los asuntos, pero lo que está en las portadas es el asunto de los presupuestos. El diario El País dice: Sánchez lanza las últimas cuentas expansivas antes del ajuste post-COVID. Habla de que el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2022, habla de las claves de ese proyecto de presupuestos. Dice que la inversión alcanza niveles récord gracias a los fondos europeos y también que los jóvenes se beneficiarán de ayudas a vivienda y cultura y también de más becas. Sobre los presupuestos, ayer escuchamos varias intervenciones, empezando con la del presidente, de Pedro Sánchez, y defendía los presupuestos como una herramienta, decía, para consolidar, decía, la recuperación económica. Hemos tenido una celebración de un Consejo de Ministros extraordinarios para aprobar el proyecto de presupuestos generales del Estado para el año 2022. Unos presupuestos que tienen una prioridad absoluta y es el consolidar la recuperación económica y el que esa recuperación económica sea lo más justa posible. Es decir, que aprovechemos la oportunidad de los fondos europeos para poder modernizar nuestra economía, también nuestra sociedad, hacerla más competitiva y hacerla también más cohesionada. No se trata, por tanto, de salir de la crisis volviendo al punto de partida, porque es efectivamente no solamente imposible, sino que ya en el punto de partida sabíamos que existían algunos problemas que debíamos de resolver también en el ámbito de la innovación y del emprendimiento. Se trata, en definitiva, de salir de la pandemia con una España mucho más sostenible financieramente, medioambientalmente, socialmente, mucho más inclusiva desde el punto de vista de la igualdad de género, de la igualdad entre hombres y mujeres. Dice por aquí McNulty, hombre, dice, señor Sánchez, consolidar recuperación económica, dice, me parece un poco Matrix también, ¿no? Porque como decíais, ¿no? Que Pablo Casado sí vivía en Matrix, y decía ahora McNulty sobre este discurso, sí, bastante triunfalista, ¿no? Decía McNulty del señor Sánchez. Sí, evidentemente creo que también se intenta conectar un poco con la necesidad de ilusión y también de mirar hacia adelante de la ciudadanía, ¿no? De dejar de mirar atrás para coger y coger impulso para mirar hacia adelante. Y entonces, bueno, pues hay veces que sí que puede que se pierdan en ese triunfalismo, ¿no? Como decías, McNulty dice que parece un poco Matrix, ¿no? Hablar ya de consolidar la recuperación económica, un poquito de pausa, ¿no? Con este asunto, un poquito de cautela. Pero bueno, el caso es que ayer el tema de los presupuestos fue un tema clave. Él lo lleva el diario El País. También dice por aquí el diario ABC: Sánchez y Díaz se agarran el salvavidas de Europa para multiplicar el gasto. Ha habido unas fuertes críticas por el tema del gasto social. Dice, presupuestan 27.000 millones en fondos europeos todavía por recibir. Presumen de su política social con más dinero para pensiones y funcionarios, pero castigan a empresas y ahorradores. Esta es la interpretación del diario ABC. El diario El Mundo dice que Sánchez carga su récord de gasto sobre las clases medias. Como os decía, pues ha habido cierta crítica por la parte conservadora hacia el gasto social que supondrían estos presupuestos. Dice, en el presupuesto para 2022 prevé una recaudación histórica de 100.000 millones por el IRPF. Dice que castiga al ahorrador y que Hacienda admite que en las cuentas hay concesiones a Esquerra Republicana y PNV para asegurar su apoyo. Mientras en el diario La Razón dicen, llaman también este asunto y hablan de las cuentas más sociales pendientes de 46.000 millones. Dicen que los impuestos y los fondos europeos sostienen el proyecto para 2022. Escuchábamos a Pedro Sánchez hablando de la necesidad de aprovechar la oportunidad de los fondos europeos, pero como digo, el tema del gasto público, dice el diario La Razón, el mayor gasto público de la historia se logrará con un 8% más de recaudación. Hombre, evidentemente el dinero de algún sitio tiene que salir.
Y si se quiere reforzar el sistema público, que hemos visto que es tan necesario, no solamente la sanidad, también la educación, todos aquellos docentes que cada día están lidiando, ¿no?, con ese difícil equilibrio entre el dar clase y también evitar esos contagios en situaciones realmente complicadas también. Bueno, pues sí que se quiere reforzar el sistema público, pues desde el gobierno pues se apoya ese gasto público, ese mayor gasto público. Así lo defendía la propia María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Decía, hablaba de lo que supondrán estos presupuestos para el gasto público. Decía, hemos aprobado los presupuestos de la recuperación justa, que contemplan más recursos que nunca para educación, sanidad, dependencia o derechos sociales. En el día de hoy hemos aprobado los que hemos venido a llamar presupuestos de la recuperación justa, que pretenden hacer de España un país más productivo, más competitivo, más sostenible y garantizando que la mejoría económica llegue al conjunto de la familia. Estas cuentas, de hecho, son el vehículo, el catalizador para que la recuperación llegue a todos y en donde se fortalece el estado del bienestar, pero sobre todo ensanchamos la base de nuestra sociedad, que no es otra que la clase media. Un presupuesto, por tanto, que permite que avancemos juntos. Estos presupuestos contemplan más recursos que nunca para educación, para sanidad, para dependencia o para derechos sociales. Y les voy a dar un dato para que puedan calibrar la magnitud de esta apuesta, porque solo en atención a la dependencia el presupuesto crece un 23,3%. Hold your breath, it'll all be over soon. Stuck inside this cage that's built for you. Stuck inside this cage that can't fit two. Sin embargo, bueno, pues hay diferentes interpretaciones, así como en la prensa conservadora, pues se señalaba como algo negativo el tema del gasto social. En Público.es llevan en portada el titular siguiente: los presupuestos vuelven a dejar de lado la gran reforma fiscal en España. Dicen, solo se ha contemplado la propuesta de Unidas Podemos en el impuesto de sociedades y pequeños ajustes en los planes privados de pensiones. Dicen que Montero, la ministra de Hacienda, lo fía todo al informe que los expertos harán público en febrero y promete incorporar sus recomendaciones a las próximas cuentas públicas. Dicen, es un compromiso del acuerdo del gobierno de coalición. Como decía, esta aprobación de los presupuestos en Consejo de Ministros es lo que se anunció ayer. Ahora ya hay, como veis, diferentes reacciones, diferentes interpretaciones. Y claro, bueno, en uno de los periódicos que hemos citado, periódicos conservadores, hablaban de que van a estar sujetos al apoyo de socios como Esquerra Republicana o PNV. Precisamente sobre esto le preguntaban a Gabriel Rufián en ETV y él hablaba de disociar la mesa de diálogo sobre el conflicto en Cataluña, disociar esa mesa de diálogo con otros asuntos como pudieran ser las cuentas públicas. Estaría, en definitiva, que acabara el periodo de la publicidad, de los anuncios, y empezara el periodo de la negociación, ¿no? Y en eso estamos, ojalá, pero de momento estamos bastante lejos. Esquerra Republicana nunca va a dejar pasar, nunca va a desaprovechar una oportunidad para mejorar la vida de los catalanes y de las catalanas, y guste más o guste menos, unos presupuestos generales del Estado es una oportunidad para mejorar la vida de los catalanes y las catalanas. Entendemos que hay un mientras tanto entre nuestros objetivos políticos y el día a día, y dialogar, negociar, en este caso con el gobierno del Partido Socialista y de Unidas Podemos, no nos hace menos independentistas, no nos hace menos republicanos y evidentemente no nos hace menos de izquierda, sino que nos hace más útiles. Nosotros, como todo el mundo sabe, queremos aislar la mesa de diálogo y de negociación de cualquier otra cosa. Creo que sería bueno aislarla de cualquier otra negociación. Quien vincule cualquier negociación a esa mesa de diálogo y negociación en la cual solo y exclusivamente se tiene que dialogar en torno al conflicto político indudable que existe entre el Estado español y Cataluña, se equivoca enormemente, es de una miopía política brutal.
Tengo muchos amigos, muchos compañeros, mucha gente que me aprecia. Pero si mi corazón no anda, preciso un cardiólogo. Eso me lo da la sociedad. Y si mi auto se para en una esquina, preciso un mecánico. Y eso me lo da la sociedad. Y preciso zapatos. Y si no estuviera eso, andaríamos como un cuero. Seríamos una criatura insignificante. Porque fue la sociedad que nos creó el instinto. Eso de pertenecer a una grey. Aprender a cooperar entre nosotros y enfrentar las dificultades. Y esto es la construcción de la civilización. La civilización no es otra cosa que la solidaridad intergeneracional, que nos cae como un regalo cuando nacemos, pero nos cae con sus dolores, con sus amputaciones, con sus mezquindades también. Y la lucha es eterna y permanente. Nunca vamos a llegar a un mundo perfecto. Vamos subiendo escalones. La esperanza no es llegar, la esperanza es caminar. No hay triunfo seguro. El único triunfo es volverse a levantar cada vez que uno cae y volver a empezar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el primer valor es la vida. Y el único milagro que hay arriba de la tierra es haber nacido. Precisamente como hablaba Mujica en esta intervención que tuvo en un acto con comisiones obreras ya hace tiempo, hablaba de esa solidaridad intergeneracional. En esa solidaridad intergeneracional tenemos que mirarnos los unos a los otros, las unas a las otras, de una generación a otra, tanto los jóvenes hacia los mayores como de los mayores hacia los jóvenes, y también entender el momento que se está viviendo y que están viviendo los y las jóvenes. Por eso también me parecía tan importante un audio que nos hicisteis llegar, un vídeo en concreto que nos hicisteis llegar del streamer Ibai, que se ha hecho muy viral, lleva como 3,6 millones de reproducciones este vídeo. Yo diría que es un vídeo para ponerlo en cada instituto. Es un vídeo, me lo vais a escuchar ahora, es un poco largo, pero creo que es muy importante también para entender la situación, las preocupaciones que puede tener la juventud en España y lo importante que es que referentes para la juventud como pueden ser figuras como Ibai, se dirijan de esta manera a la gente joven. Nunca os dejéis nublar por las cifras que ganamos nosotros. ¿Por qué? Porque eso no es real. Auronplay hay uno y no habrá otro nunca más. Cuando veáis lo que gana una persona, no digáis, ¡ay, me tenía que haber dedicado a ser streamer! Que no hagas eso. Y lo más importante es lo que tú quieras hacer con tu vida, y tus estudios, y tu trabajo y tal. No digas que no me gusta estudiar, este sistema es una mierda. Bueno, pues es el que hay. Tienes que ir a la ESO, a bachiller, y luego decidir qué haces con tu vida. Y eso es lo más importante que tienes que hacer siempre. Sé que es una mierda, que igual no hay ninguna carrera que te motiva, pero es lo que nos ha tocado. Elegir algo que nos guste y adaptarnos a ello. Si tú después tienes aficiones fuera de ahí, como pintar, cantar, hacer ballet o hacer streaming en Twitch, hazlo sin dudarlo. Pero yo, si quiero ser streamer en Twitch, lo que voy a hacer es estudiar durante las mañanas o trabajar durante las mañanas, o dependiendo del horario que tengas, y en mi tiempo libre ponerme a streamear, que es lo que a mí me gusta. Así hablaba Ibai, trasladando la realidad que se vive en el mundo en el que él está metido, en el mundo de streamers, ¿no? Y entonces se dirigía así a la gente joven que, claro, evidentemente, claro que quieren ser Ibai. Y claro que quieren conseguir ganarse la vida haciendo algo que les guste tanto como ser streamer, ¿no? Pero él planteaba la realidad que se vive. Él decía, venía a decir que él era una de las pocas personas afortunadas que sí que pueden vivir de esto. Pero ojo, que la realidad es otra. Y planteaba algo
desde mi punto de vista, muy necesario y que además no solamente es aplicable a jóvenes que quieran ser streamers, ¿no? Sino a la vida en general, ¿no? Que bueno, una cosa puede ser tu trabajo, pero no hay que dejar de lado las aficiones que también pueden llegar a convertirse el día de mañana en tu herramienta profesional, en tu trabajo, y que eso es claro que es el culmen, claro que es el gran reto, ¿no? Que tu trabajo se convierta, o sea, que una afición se convierta en tu trabajo. Sobre todo también insistiendo, no tienes por qué trabajar en algo que detestes, ¿no? Lo ideal es trabajar en algo que te guste y además también tener aficiones que ojalá, claro, que se conviertan en un trabajo como le ha ocurrido a él. No descartaba esa posibilidad que pueden vivir tantos jóvenes de conseguir que las aficiones se conviertan en un trabajo, pero mientras tanto es muy importante, decía, el estudio y el trabajo. En definitiva, pues poner empeño en cosas que en un principio, pues como decía, pues no pueden ser puede que no sean lo más divertido del mundo, pero que sí que tienen su recompensa. Seguía así. Es el sueño que quiero cumplir. Entonces me pongo a streamear tranquilamente mientras sigo con mi vida aparte y veo cómo me va. Hostia, tengo 3 viewers. Vaya puta mierda, tío, estoy desmotivado. No, desmotivado no. Tienes 3 viewers, plantéatelo. Tómatelo como estar streameando de risas con tus colegas. No te tomes Twitch como un trabajo. Esto no es real. Esta mansión que vivimos no es real. El dinero que gana Auronplay o que gano yo no es real, pero para nada. Disculpadme si me pongo en el ejemplo, pero es que esos casos son uno de cada miles de millones. Si Twitch es tu trabajo, porque ya empiezas a tener una remuneración suficiente como para, por ejemplo, pagar el alquiler y pagarle a tu hijo los pañales, a lo mejor te puedes plantear hacer algo. Yo de verdad soy un tío que streamea en Twitch y no sé por qué me va de puta madre y empiezo a ganar 2.000 pavos en Twitch. Aún así seguiría currando, porque hasta que no tenga 100% seguro que de Twitch puedo vivir, yo no dejo ni los estudios ni el trabajo. Y los estudios, si puedo, los termino. O sea, aunque sea Axocer y tenga 7.000 viewers, si puedo, los termino. O sea, un ejemplo, Tanice, que está en Tortillalán, trabaja por las mañanas porque es mecánico. Es un tío que tiene 1.000 subs, o 2.000, o 3.000, que le he visto yo con 5.000 o 6.000 viewers. Y por las mañanas es mecánico. Y es un pavo que está en un nivel, ojo al nivel que está, se ha hecho una reducción de jornada, se ha adaptado a su... pero sigue yendo a currar. Yo de verdad veo mucha obsesión con querer ser streamer porque la peña se piensa que tú streameas en Twitch y eres millonario, que es totalmente mentira, de verdad. Estoy leyéndoos tanto en Twitter como también en el chat de Spreaker. Estáis comentando las palabras de Ibai. Algunas personas estáis diciendo, hombre, esto es lo que llevan... O sea, ¿por qué tiene que decirlo alguien como Ibai para que se haga viral? Bueno, es que el canal es el mensaje también. Y también es importante que personas que para la gente joven son referentes digan estas cosas. Claro que es importante, al menos desde mi punto de vista, sí, es muy importante el canal desde el que nos dirijamos y sobre todo a un sector de la población hacia el que a veces es tan difícil dirigirse, ¿no? Desde medios de comunicación. Por eso es tan importante que mensajes así, que evidentemente sí, parecen obvios, claro que sí, hay que trabajar, hay que estudiar y si además te puedes dedicar a algo como lo que se dedica Ibai, pues genial, ¿no? Evidentemente, claro, es lo que decía él, es relativamente fácil, ¿no? Decir esto desde una posición privilegiada como la que está Ibai, pero precisamente por eso también tiene ese valor, porque él no abandona y esa realidad que están viviendo las personas que le están viendo, ¿no? Bueno, más allá de esto, evidentemente sí, habrá gente que esté de acuerdo, habrá gente que no lo esté tanto, pero es algo que sí es verdad que ha llegado a muchas personas y que, bueno, pues sí, ha sido bastante aplaudido en las redes. Y aquí queda este mensaje también hacia los y las jóvenes que sueñan con ser streamers. Decíais, aquí lo comparabais, ¿no? Con todas aquellos jóvenes que
quieren ser futbolistas. Bueno, pues esto en otra medida es así y es importante por eso que streamers como Ibai se dirijan así a la población, a los sectores más jóvenes, para decirles cuál es la realidad, que no todo es un paraíso, sobre todo para no caer en frustraciones y también entender que todo lleva su esfuerzo, pero que también a la vez pues no hay que desistir y hay que tener aficiones y hay que perseguir lo que realmente te gusta, y si consigues que tu afición se convierta en tu trabajo, pues eso es maravilloso. Seguimos. I was waiting in the undertow, set adrift with featherweight like bows, unaware of where my heart would flow. I was waiting in the undertow, can't touch the bottom, sit into a tumble. Waves that shake me out of my skin. Never been so easy, losing my direction. Bueno, es un tema que ha generado mucho debate. Estaba leyendo aquí vuestros comentarios. También hay que decir que, bueno, ha habido otro de los asuntos que también ha generado mucho debate. Bueno, sigue generando mucho debate. Es el tema de el anunciado archivo de la investigación sobre el rey emérito por parte de la Fiscalía. Sigue estando en el debate político y, de hecho, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, se pronunciaba sobre esto y insistía en la idea de que la justicia debería ser igual para todos. Bueno, en primer lugar, respetar las actuaciones de la Fiscalía General del Estado y de todas las instituciones de nuestro país, pero sí indicar que la justicia ha de ser igual para todos y para todas, y todas las instituciones deben de ser tratadas con identidad e igualdad en nuestro país. Like a lover who lost her touch. At first I was hesitant. Bueno, pues en este contexto de la justicia debería ser igual para todos, en este contexto ayer conocíamos que el Supremo ha condenado a 1 mes y medio de cárcel al diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez. Como cuenta Público.es, es por un delito de atentado a la autoridad, pese a que la agresión, decían, no quedó acreditada en el juicio. Si nos vamos al diario.es, explican que Alberto Rodríguez afronta la pérdida de su escaño con 2 de los 7 jueces a favor de su absolución. Decían que en el Supremo entienden que la condena tanto de cárcel como de inhabilitación implica que la Junta Electoral y el Congreso le retirarán el acta de diputado, mientras que el voto particular de 2 magistrados da alas a sus recursos ante el Constitucional y ante Europa. Esta decisión del Supremo ha generado una gran indignación. Lo hemos visto en las redes, y precisamente en las redes es donde el afectado Alberto Rodríguez, el diputado Alberto Rodríguez, en Twitter decía textualmente: sin ninguna prueba objetiva y con 2 votos particulares demoledores en contra, dice, el derecho de manifestación cada vez más pequeñito y el descrédito de la justicia española cada vez mayor. Y decía, nos vemos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y decía, supongo que si hubiera robado 5 millones, ahora estaría absuelto. Never been so easy, losing my direction. My bearings have me south of home.
I've been wrong before. I was waiting in the undertow, set adrift with fed away like bones, unaware of where my heart would flow. I was waiting in the undertow. Esto, como digo, ha generado una oleada de reacciones. Por ejemplo, Pablo Iglesias lo comparaba con una imagen del rey y decía: la justicia es igual para todos, irónicamente, y ponía las imágenes del rey emérito y también la foto de Alberto Rodríguez, el diputado del que estamos hablando. Por ejemplo, yo decía, ha habido muchas reacciones. Por ejemplo, Victoria Rosell decía: leída la sentencia que condena a Alberto Rodríguez a 45 días de multa e inhabilitación, dice, el voto particular plasma la ausencia de prueba de cargo apta para enervar la presunción de inocencia. Un solo testimonio de cargo entre decenas de policías presentes. Decía, lean, es muy claro, y compartía partes de la sentencia. También el ministro Alberto Garzón decía: la decencia, dignidad y compromiso social. Hablaba también del caso de Alberto Rodríguez. Y decía la decencia, dignidad y compromiso social del compañero Alberto Rodríguez de Podemos estará siempre a salvo, ninguna fuerza reaccionaria puede mancharla. Y decía: gracias por tu fuerza y el máximo apoyo de mi parte y de toda Izquierda Unida. Y, por ejemplo, también desde otros partidos, Gabriel Rufián decía: avisamos de que el a por ellos era un a por todos. Un abrazo y todo el apoyo, Alberto Rodríguez. También Irene Montero, la ministra de Igualdad, decía: defender la democracia frente a la criminalización del derecho constitucional a la manifestación. Para eso también hacemos política y por eso pagamos el precio de la persecución a Unidas Podemos. Alberto Rodríguez, estamos a tu lado. Como digo, muchas reacciones, no solamente por parte de la ciudadanía en redes sociales, sino también pues el posicionamiento claro y público de figuras políticas, no solamente de Podemos, sino también de otros partidos, no así del Partido Popular, que de hecho, pues bueno, desde su cuenta podíamos ver cómo pues entraban al trapo de una manera curiosa, siguiendo con el nivel de crispación, además en un momento así, y compartían la cuenta de una captura de pantalla de la cuenta de Alberto Rodríguez, que habría bloqueado al Partido Popular, a la cuenta del Partido Popular, y dicen: al delincuente no le ha gustado el tuit anterior. Decían, y en el tuit anterior lo que decían era: muchos miles de euros de sueldo público después, Alberto Rodríguez ha sido condenado. En España hay partidos que justifican el uso de la violencia como forma de hacer oposición al gobierno y atacan a la justicia. El único montaje era que son demócratas. En definitiva, una vez más, también la brocha gorda, no hablar de los detalles y básicamente también un poco el ensañamiento, ¿no?, de este caso por parte del Partido Popular. Estos son han sido los asuntos más destacados a nivel nacional. Como sabéis, también ponemos el foco en los asuntos internacionales. Por ejemplo, en Perú, el presidente Pedro Castillo anunciaba así la renuncia del primer ministro peruano Guido Bellido. El Perú espera mucho de sus autoridades. Es momento de poner al Perú por encima de toda ideología y posiciones partidarias aisladas. Por ello, informo al país que el día de hoy hemos aceptado la renuncia del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, a quien le agradezco por sus servicios prestados a la nación, y anuncio la juramentación del nuevo gabinete para el día de hoy a las 8 de la noche. Invoco a los sectores políticos, económicos y sociales a la más amplia unidad para lograr juntos los objetivos comunes que tenemos como nación. Prensa internacional. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran.
Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, ya sabéis que abrimos además un capítulo cada semana en este programa para analizar la prensa internacional y la forma en la que se ha referido a España, la forma en la que se han referido a España los medios internacionales, los medios extranjeros, y han proyectado su imagen en el exterior. Y se han señalado al Partido Popular, han hablado del Partido Popular. Decía Le Monde, claro, señalaba el timing por esta convención que vivió la semana pasada el PP, y ironizaba Le Monde. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. Por el timing del PP, poniendo de ejemplo a Sarkozy el día antes de su condena por corrupción. Sí, la verdad es que fue un artículo bastante llamativo que publicó el diario francés, en el que se titulaba así, ¿no? Destacaba: el Partido Popular, la derecha española, pone a Nicolas Sarkozy como ejemplo el día antes de conocerse su segunda condena por corrupción en un caso en Francia, en el que ha llamado caso Big Malion. Y decía algo así como: en términos de timing es difícil hacerlo peor. Y bueno, en realidad se ironizaba un poco con este aspecto. El artículo era de su corresponsal, Sandrine Moguer, y ya destacaba que cuando se supo que Nicolas Sarkozy iba a ser invitado en la convención del partido, en el Congreso del Partido Popular, ya hubo algunas voces que señalaran que era una figura un poquito arriesgada, que además ya se conocía su primera condena por un caso de corrupción, y que algunos sugirieron que quizá no era la figura con la que más le convenía al Partido Popular asociarse, pero sin embargo se mantuvo su invitación, y vimos en este sentido pues digamos los gestos y de las palabras de Pablo Casado destacando su gestión y poniéndole como ejemplo. Y al día siguiente se conoció esta nueva condena a Nicolas Sarkozy, al presidente francés, que es lo que ha llamado la atención de Le Monde, no solo de Le Monde, pero Le Monde le ha dedicado un reportaje al asunto. También hemos visto en estos mismos días como sin embargo, Le Monde le dedicaba un reportaje bastantes elogios a Yolanda Díaz. Sí, es que además prácticamente ha coincidido casi en el mismo día estos dos artículos, que también firma Sandrine Moguer este reportaje o este artículo, un poco destacando cómo Yolanda Díaz es ministra comunista, que lo lleva de hecho en el mismo titular el artículo, y se ha convertido en la figura en ascenso en la política española. Destacaba que está siendo realmente la que está teniendo un papel más relevante y se está casi imponiendo el gobierno de coalición gracias a su capacidad para hacer avanzar el diálogo social. Y destacaba que en este sentido había conseguido hasta 11 acuerdos, que ponía de relieve el último, que era la prolongación de los ERTEs, y la última subida del salario mínimo interprofesional, que eran las dos últimas medidas que había impulsado Yolanda Díaz, pero que en general había, a lo largo, desde que había sido nombrada como ministra de Trabajo, pues había tenido un recorrido muy destacado. Y destacaba también en este sentido elogios tanto de los sindicatos como incluso de la propia patronal, ¿no? Que reconocía, decía el artículo, su capacidad para orquestar las negociaciones y para encontrar consensos, y de esta manera hacer avanzar el diálogo social. Con lo cual, ya te digo, un reportaje en este diario francés que destacaba la figura en ascenso, el carisma y, digamos, la labor de la ministra comunista del gobierno en España. Las críticas a la extrema derecha también han estado presentes en la prensa internacional. Ha sido el Washington Post el que mostraba en una columna muy crítico con este partido, y lo definía como clásico ejemplo de partido populista de derecha radical. Sí, la verdad es que el artículo es bastante demoledor. Esa es la versión en español, la versión hispana del Washington Post, y lo firma el periodista Diego Salazar. Pero el artículo se titula "La redención de la derecha peruana no pasa por Vox", y está enmarcado un poco en el contexto de esta gira que también ha hecho una comisión del partido ultraderechista español. No ha estado Abascal, pero sí, por ejemplo, Germán Terç y algunos otros miembros del partido han estado en un viaje por México, por Perú, y en concreto su presencia en este país es lo que ha motivado esta columna del periodista Diego Salazar, en el que
pues lamenta que la derecha peruana, y que incluso esta delegación se haya reunido con Keiko Fujimori, que cree que no es el mejor aliado para la derecha peruana, y en este sentido pues define un poquito a Vox. Destaca, por ejemplo, que es un partido que ha enarbolado mensajes xenófobos, que ha buscado agudizar la polarización de la sociedad en España y que además defiende políticas que realmente considera que están en las antípodas de los principios democráticos. Y en este sentido también menciona pues una definición de Vox que se refiere así, ¿no?, en esto, ¿no?, como un clásico ejemplo de partido populista de derecha radical que se caracteriza por su nativismo, autoritarismo y populismo. También menciona que en este sentido que Cuba y Venezuela son los fantasmas habituales de este partido y que realmente está dispuesto a agitar cualquier señuelo para atizar su guerra cultural, y que en este sentido pues advierte que realmente la derecha peruana no le conviene tanto, que está inmersa en esta especie de autocrítica, o no sé si llamar autocrítica, pero proceso de reflexión sobre los motivos por los que perdió la elección presidencial contra Pedro Castillo, y el artículo le advierte, dice que le conviene pasar menos tiempo persiguiendo fantasmas junto a un partido ultraderechista español y más conociendo el Perú fuera de Lima, que a lo mejor encontraban más respuestas. Esta semana hemos sabido de los avances en la ley de vivienda, las medidas del gobierno para controlar los alquileres. ¿Esto ha tenido repercusión fuera? Pues bastante. La verdad es que sí que he encontrado bastantes medios que se han hecho eco de estas medidas. Hay disparidad entre algunos que se fijan en medidas concretas y otros en que destacan cómo el gobierno en el fondo está impulsando una ley para intentar controlar los alquileres y, digamos, tener algún efecto sobre el problema de la vivienda. Todos los medios que se hacen eco de ello destacan que el problema de la vivienda en España es cada vez mayor y que esto se trata de unas medidas que anuncia el gobierno pues para intentar facilitar o ayudar o controlar los precios. La BBC, por ejemplo, que lo recoge, se fija en concreto y destaca particularmente el bono mensual que anunció, que algunos datos ha dado Pedro Sánchez, este bono mensual de 250 euros para los menores de 35 años, para facilitarles que puedan emanciparse. Varios medios estadounidenses lo que destacan es que el gobierno español estaba intentando controlar los alquileres con esta nueva ley de vivienda. Euronews, por ejemplo, subrayaba que la medida más controvertida es precisamente esa especie de límite a los precios del alquiler que se impondrá a los grandes propietarios, aquellos fondos de inversión o grandes empresas que tengan más de 10 viviendas, y algunos otros destacaban que España está intentando rebajar los alquileres pues con una mezcla de medidas coercitivas e incentivos fiscales. Pero en general ha suscitado bastante atención y sí ha sido noticia en numerosos medios de todo el planeta estas medidas y esta futura ley de vivienda que parece que va a sacar adelante el gobierno español. Luego, María Jesús Montero y Nadia Calviño también han tenido presencia en la prensa internacional, ¿no? Sí, han sido entrevistadas nada menos que por el Financial Times casi en días consecutivos, y me llama la atención estas entrevistas porque ambas han intentado como ensalzar y reforzar una idea del gobierno español, como por ejemplo María Jesús Montero insistiendo, y de hecho es lo que destacaba el artículo del Financial Times, insistiendo en que España iba a presionar para conseguir que hubiera este impuesto de sociedades global mínimo que está un poquito en el debate internacional, que reafirmaba pues el compromiso de España con esta idea. Y por su parte Nadia Calviño entraba un poco en el tema de los problemas con el precio de la energía, ¿no? Defendía, por ejemplo, que en algunos ámbitos empresariales, y en este sentido es interesante que lo haya hecho el Financial Times, pues se ha criticado las medidas anunciadas por el gobierno español, en particular pues esa especie de recorte de beneficio de las eléctricas. Nadia Calviño lo defendía y enmarcaba, y de hecho el Financial Times también ponía de relieve esto, se enmarcaba un poquito en toda esa crisis con el precio de la energía que hay en toda Europa, y se destacaba que España también está intentando impulsar un esfuerzo común desde Bruselas para intentar abordar este asunto que realmente se ha convertido, en concreto, lo destacaba el Financial Times, es el gran asunto político y de preocupación ciudadana en España,
y se va poco a poco también trasladando a otros puntos de Europa que se están viendo afectados por este mismo problema, y por ello está empezando a ser también un asunto que está entrando en las agendas de por lo menos en Europa y no solo en Europa, casi a nivel internacional. Oye, ¿y qué es esto que han destacado algunos medios internacionales? Dicen que España está atestada de tierras raras, pero su extracción está provocando tensiones, codicia, decían. Pues mira, esto es un reportaje que han publicado varios medios, está firmado por AFP, por la agencia France Presse, y realmente lo han publicado varios diarios franceses, Sud-Ouest, por ejemplo, o la radio francesa RFI, Radio France Internacional, también algunos medios británicos, internacionales. Lo que destaca es que realmente España es el país, después de Finlandia, que más reservas de tierras raras, que es el nombre con el que se denomina una serie de minerales que son necesarios, que están ahora la demanda es muy alta porque se necesitan para buena parte de los dispositivos electrónicos y de aparatos de alta tecnología, también aerogeneradores o incluso baterías para coches eléctricos, que España realmente tiene una de las reservas más importantes de estos minerales, pero que su extracción plantea una serie de problemas y realmente está enfrentando pues a los ecologistas con la industria, ¿no? Hay un dilema sobre la oportunidad que no se puede perder al de explotar estos recursos, pero realmente la trampa que puede suponer tanto desde el punto de vista medioambiental como el hecho de estar recurriendo a una industria como la minería. Y el reportaje lo que destacaba era un poquito esto, ¿no? Con estos términos, dice, está realmente alimentando tensiones, alimentando codicia también, y un enfrentamiento, ya te digo, entre ecologistas y industria en este sentido, que aboga por intentar modernizar o poner a España en un puesto de relevancia en cuanto a la fabricación o por lo menos a la extracción y a la presencia en el mercado de minerales, de estas minerales llamados tierras raras. Pues Pilar de la Peña, muchas gracias, Pilar, como siempre. Gracias a la Resistencia. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Yenda Blogger acaba de publicar algo. Hola, amiguitos, muchas gracias por estar ahí. Soy vuestra querida Jen. Vale, bien. Muchos de vosotros me habéis enviado este vídeo pidiendo mi opinión y creo que es turbio de cojones. En él aparece un tipo blanco random confesando haber violado a alguien. Parece ser que si el vídeo alcanza los 5 millones de visitas, el tío morirá. Contadme qué opináis vosotros en el apartado de comentarios y, por favor, no olvidéis suscribiros. Gracias, adiós. Ha adjuntado el enlace. Plata o Plomo, el mundo a través de las series de televisión, de los documentales, de las películas, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días. Oye, ¿qué serie me has colocado para esta semana, Ana? Bueno, te voy a decir que me ha gustado mucho el primer capítulo. No he podido evitar la tentación de empezar el siguiente, porque claro, pensé, esto se queda aquí colgado, no voy a hacer spoiler, pero dejan la situación bastante abierta, pero muy potente, muy al estilo Black Mirror, ¿no? Sí, estamos hablando de Clickbait, que es una serie de 8 capítulos, si no recuerdo mal, en Netflix, que efectivamente el arranque es muy parecido a Black Mirror, para quien la haya visto, primer ministro británico que está amenazado para tener sexo con un cerdo live, grabado y emitido. Eso era Black Mirror. Estamos hablando de Clickbait, que yo creo que respira un poco algo parecido. Es una serie australiano-americana y arranca de la siguiente manera. En esta sí que no vamos a hacer spoiler, ¿no? No, pero el arranque sí se puede decir. El arranque sí. Además acaban de escuchar un audio que va a estar relacionado con esto.
Pues es un padre de familia de nuestra edad, más o menos, con 2 niños, que aparece y nada más desaparecer aparece un vídeo de él en redes como si estuviera retenido, secuestrado y golpeado, diciendo que cuando este vídeo que estás viendo llegue a 5 millones de visitas va a ser asesinado, todo esto con carteles, y uno de los carteles dice además que ha abusado de varias mujeres. Y ya está. Y a partir de ahí comienza una búsqueda por parte de la familia y, en fin, una secuencia policial, por lo menos en lo que abarcan estos primeros minutos, estos primeros episodios. No sé cómo se va a desarrollar. Es verdad que recuerda mucho a Black Mirror porque también habla de el impacto de las redes sociales, del morbo de la ciudadanía, que a pesar de saber que con su clic están contribuyendo a que maten a este señor, porque si llega a los 5 millones morirá, a pesar de eso el vídeo tiene una repercusión extraordinaria, los informativos hablan de él dándole todavía más altavoz, entonces plantea un dilema sobre la moralidad de la gente, también sobre las redes sociales, y no sé muy bien en qué línea camina. ¿Tú ya la has terminado completa o no? Sí. ¿Ah, Yo sí? ya sé quién. Pero no sí. podemos jugar a esto sin jugar a los spoilers, Ana. Ya, Esto pero es de- además tú no lo has visto. Si yo no quiero. Pero a mí no hacerte me daño importa, ti. a mí no me importa. No, esta no se puede porque es un thriller, entonces no tiene ninguna gracia que yo cuente lo que ocurre y que, en fin, es que no puedo ni decir la palabra, pero ¿sabes lo que más me ha fascinado de la serie? Que la han puesto a parir. Y a mí me ha gustado muchísimo. ¿La han puesto a parir? Sí. Sí, por eso te la traía, porque a mí me ha gustado. Pero yo no desde luego el arranque de la serie es formidable. Recuerda, está muy inspirado en ese Black Mirror que yo creo que de lo disruptivo que era, pues a todos nos fascinó, pero a pesar de que recuerda, me parece que está bastante bien conseguido y creo que maneja muy bien lo que hay las son emociones. críticas más de la mitad de los capítulos en adelante, pero hay alguna crítica muy salvaje, total, desde el minuto 1 de la serie. Plantea varios dilemas, tú has dicho, por ejemplo, la presunción de culpabilidad. Tú estás viendo un vídeo de un tipo que con un cartel sujetado por él como si estuviera amenazado dice que con 5 millones de visitas va a ser asesinado porque ha abusado de mujeres. El primer dilema está claro. ¿Este tipo ha abusado o no de mujeres? Y por tanto el siguiente dilema moral. ¿Merece lo que le está ocurriendo? Claro. Y tú mientras estás viendo el vídeo, con lo cual los 5 millones de visitas pueden llegar muy rápido. Claro. Y luego, cómo nos convierte a todos un poco, pero también esto Black Mirror en otros episodios, lo ha retratado también bastante bien, ¿no? Cómo nos convertimos en parte, en cómplices, otorgando viralidad y visitas a vídeos que muchas veces son deleznables, pero que generan también ese submundo, ¿no? Sí, y fíjate, estos días me he acordado del caso de la manada. Sabes que ha vuelto a ser noticia los 5 salvajes que están en prisión por haber violado a una niña en Pamplona, en los Sanfermines. Digo que me he acordado porque además de haber pasado por eso, me imagino que la gente que escucha La Cafetera recuerda que el vídeo de la violación fue colgado en Internet. Es verdad. Ahora mismo hay 5 juicios que ha tenido que poner querellas la niña y su abogada a 5 personas que distribuyeron el vídeo en Internet. Es una barbaridad tan incomprensible que el derecho a la intimidad, si en general debe ser respetado, pero más en un caso como este te lo saltas. No digo que esto aparezca en la docuserie de la que estamos hablando, pero me parece muy interesante el planteamiento de la privacidad, de la presunción de culpabilidad o de inocencia, porque tú no sabes si este señor lo ha hecho o no. Los de la manada sí. Bueno, además la serie lo que sí que juega también es muy bien con esos elementos, ¿no? Para que de la duda, de la indignación pases a una cierta compasión, de la compasión. Yo, de todas formas, claro, no he tenido tiempo suficiente. Dame algunas pistas de cómo se va a desarrollar, porque me tiene un poco loco. ¿Hay algo que me permita avanzar? Porque a mí si una cosa me revienta de una serie, yo pensé que terminando el capítulo 1 cerrarían una trama y abrirían otra, aunque fuera. No. Pero no. O sea, que voy hasta el 8º capítulo para saber el desenlace. Sí. Joder, pero Me temo que sí. una... Esa es la gracia de la serie. Tienes Ya. que ver los 8 capítulos. Me parece que son 50 minutos cada uno. Ya nos parece versión larga. Pero me parece muy interesante también las tramas personales que hay en torno al tipo que es el protagonista, ¿no? Por un lado, su hermana, que es quien le busca para tratar de evitar que cuando lleguen a los 5 millones de visitas le asesinen, la relación que tienen los hermanos, digamos.
Me gusta mucho también el hecho de que el protagonista, que es blanco, está casado con una mujer negra y sus hijos son mestizos y algunas cosas que eso implica durante la serie. Es decir, toca muchos asuntos, la violencia de género y los que hemos comentado ahora de la privacidad, el clickbait, como se llama la serie. Que una de las críticas que leí muy graciosa decía, el propio título de la serie pretende Netflix hacernos lo mismo que se critica, clickbait, para que la veas. Claro, total, pero sí lo consigue y además creo que está bien enfocado el título también, pero bueno, yo creo que es bastante recomendable. Recuerda un poco, está entre Years and Years, Black Mirror, también esas escenas familiares bueno, es recomendable, es una serie muy recomendable. Clickbait, que también, pensando en un mundo con millones de ciudadanos, que a quien nadie se le haya ocurrido una barbaridad, una salvajada de esta naturaleza todavía, que solo se haya ocurrido en la mente de la ficción, dice mucho positivamente sobre el ser humano, por lo menos en esta faceta de momento. Oye, de la que tenemos que hablar un día, Ana, es del juego del calamar. Está siendo una revelación. Ya mismo. Pero ya mismo. Yo no he empezado, ¿eh? Yo tampoco, pero es que medio mundo está devorando la serie, número 1 en Netflix, todo el mundo habla de ella, tenemos que afrontarla. Absolutamente. Yo me la voy a poner de tarea disfrutona para la semana que viene. Pero es que además es surcoreana, ¿no? Sí. Es una cosa muy interesante. Estos días estaba en España la vicepresidenta mundial de Netflix, que es una tipa increíble, es nacida en Londres, de origen indio, ha vivido en América, en África, en Asia, todo esto hasta los 9 años de vida. Y contaba la importancia de la diversidad en todo, en que una niña india pueda ver una serie en Netflix y verse reflejada por primera vez, o que en el tema de los idiomas haya series que están cruzando fronteras, en La Casa de Papel en el caso de España, pero esta otra serie también, que viene de donde viene, o Parásitos, la que ganó el Oscar, que venía también de un país asiático, ¿no? Me parece que está muy bien que la diversidad realmente se está empezando a reflejar incluso en el consumo. Wow. Hay una anécdota en las últimas horas que hemos conocido. La serie El Juego del Calamar ha tenido que ser editada ahora, después de estrenada, porque aparece un número telefónico en la serie que resulta que, aunque los productores buscaron un número de teléfono random que tenía menos números para que nadie lo utilizase, había un propietario detrás y está recibiendo miles de llamadas. Entonces, pero sabes que eso ha ocurrido con una serie española de Netflix y la persona propietaria del teléfono, que teóricamente, como dices tú, podría ser un número fake, yo la conozco y no daba crédito el primer día. Recibía llamadas a todas horas del día y de la noche, porque el teléfono que aparecía en pantalla era real y era suyo. Pero la gente, de todas formas, ¿en qué está pensando para estar viendo una serie de televisión, ver un número de teléfono y decidir que tiene que marcar y llamar a ver qué pasa? Es una increíble. Cosa insólita. Están muy metidos en la serie. Sí, total. Bueno, Clickbait es una serie muy recomendable, de verdad. Es un thriller, te mantiene muy en tensión y evoca un poquito esto a Black Mirror y a Years and Years y un poco en esta distopía en la que ya estamos viviendo en parte. Ana Pastor, Neutral, gracias. Gracias a ti. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. Peggy 18. Bueno, pues ya sabéis que los viernes abrimos también una página aquí en La Cafetera para hablar de videojuegos, de esta nueva forma de entretenimiento, y esta temporada además lo estamos haciendo desde una perspectiva diferente, a través de la mirada de los oyentes de La Cafetera, que nos proponen juegos cada semana que deben probarse, que deben ser probados por aquí, bueno, los oyentes cafeteros. Y esta semana nos va a llevar, nuestro Cicerone va a ser Prometheus. Prometheus, muy buenos días. Hola, muy buenas, Fernando. Muchísimas gracias en primer lugar. Decía Prometheus, yo quiero hablar de un juego que se llama Disco Elysium, es un juego de rol, asumes un papel de un policía investigando una muerte. Es un juego que tiene mucho éxito. Te voy a decir, Prometheus, que he estado leyendo, dicen que es uno de los RPG de la década. ¿Crees que es así, que es tan potente?
Sí, completamente. De hecho, creo que define un estándar con respecto a la narrativa en los videojuegos. ¿Y la historia dónde transcurre? Cuando comienzas la partida está todo en negro, escuchas dos voces interiores que te insisten en que no te despiertes, en que te mantengas en la nada, en que continúes en la no existencia. En algún momento, lógicamente, el jugador tiene que decidir despertarse y se encuentra con que es un señor desnudo, borracho, en una habitación de hotel con los cristales rotos, en la que está todo hecho un absoluto desastre, y a poco que va saliendo de la habitación con los otros personajes que por ahí, llegas a la conclusión de que eres un inspector de policía que ha perdido absolutamente la memoria, que ha tenido una noche horrible en la que lo ha destrozado absolutamente todo, mientras tenía que estar investigando un caso de una muerte, no se sabe si es un suicidio o si es un asesinato. ¿Qué clase de policía eres? ¿Un completo desastre? ¿Una superestrella? ¿O uno de manual? Las posibilidades son infinitas en este revolucionario juego de rol de mundo abierto. Disco Elysium. Lo que veo es que, dicen, es un RPG. Veo que los gráficos tienen un estilo así parecido a la acuarela. Están bastante bien desarrollados, son bastante... Es un RPG, pero se asemeja muchísimo más a lo que es un juego de rol de mesa hablado, en el que los dados, las mecánicas se utilizarían para decir, pues consigues intimidar a esta persona, pues consigues escalar esta valla. Porque, a pesar de que es un videojuego de rol, una de las cuestiones más características del juego es que no tiene sistema de combate, que es absolutamente poco habitual para los videojuegos de rol. In the great city, at the end of the world, there's a dead body behind the hostile cafeteria, and a strike that's about to become a war. Precinct 57 sent their finest. Precinct 41 sent you. ¿Es un juego que juegas contra otros jugadores o que juegas exclusivamente contra el ordenador? Es una aventura de un jugador, vas explorando el mundo, tienes muy pronto un compañero llamado King Kitsuragi que te va guiando un poco para que, aunque seas un inspector de policía que ha perdido la cabeza, que no recuerda absolutamente nada, pues no te pierdas absolutamente del todo. Y el juego funciona fundamentalmente mediante conversaciones con otros personajes. En estas conversaciones vas utilizando tus habilidades para tratar de conseguir información, pero más allá de resolver el caso, es muchísimo más importante la experiencia de conocer el mundo, de conocer los personajes, de conocer las relaciones que tienen entre ellos, de conocer el contexto sociológico, histórico, económico que han inventado los guionistas de este juego. Es realmente por lo que más brilla. Lo que he leído es que no hay nada al azar, que cada rincón, cada conversación importa, siempre hay algo más allá de lo que parece a priori, y que incluso termina saliendo al cabo de horas de jugar, incluso aunque te hayas olvidado de ello, que hay que buscar ese tipo de conexiones porque al fin y al cabo de lo que se trata es de resolver un asesinato, ¿no? Sí, es decir, puedes perfectamente dedicarte a cuestiones que son absolutamente secundarias, como a ver cómo consigues convencer al dueño del hotel que te deje cantar en el karaoke, a ver si consigues convencer a dos pequeños delincuentes que te hablen acerca de una situación de drogas que hay por ahí. Muchas de estas cuestiones se van interconectando con el caso y vas consiguiendo más información. A veces no te ayudan en absoluto con el caso, pero la experiencia misma de vivirlos te ayuda, te da una perspectiva más amplia, es una experiencia muy interesante. Dicen que es un juego político, ¿por qué? El contexto de esta ciudad en la que te encuentras es una ciudad en la que les falló la monarquía que había antes del comunismo, les falló la revolución comunista que fue incapaz de sobrevivir, y les ha fallado completamente este capitalismo impuesto por las potencias coloniales. Entonces, la inmensa mayoría de los personajes tienen una dimensión política en mayor o menor medida, algunos de forma más consciente, otros de forma menos consciente. El jugador tiene muchísimas opciones para intervenir, para participar en estas discusiones políticas que se dan. Oye, y en estas exploraciones, en estos viajes que haces tú en Disco Elysium, en este videojuego, ¿hay alguna recomendación,
alguna cosa que digas, oye, es lo normal es que cuando uno se pone a jugar se pierda esta faceta. Yo te sabría decir, por ejemplo, del Red Dead Redemption, hay 3 o 4 acciones que no son las normales. Por ejemplo, buscar a los zombies que conviven a los hombres lobos, al hombre que vive entre lobos metido en una cueva y que hay que ir a una hora concreta, a un lugar concreto, a una cueva concreta en una zona del mapa. ¿Hay alguna recomendación que puedas hacer de Disco Elysium que me digas, no es la experiencia principal, no es lo primero que tal, pero hay algo... Esto es muy interesante si estás jugando este juego que lo experimentes? Pues mira, hay tres líneas un poquito secundarias que te puedes perder. 2 de ellas me las perdí en mi primera partida. Una es ayudar a un señor que está estudiando lo que él llama criptoanimales, que son en realidad animales mitológicos que muy probablemente no existan, pero hay algún relato que apunta que tal vez pueda ocurrir, que es una misión secundaria que puedes resolver, que al final te da una narrativa extra. Hay otra misión secundaria que puedes resolver, que es ayudar a unos chavales que están enfrente de una iglesia, que quieren entrar en la iglesia para convertirla en un centro de música, pero dentro de la iglesia hay una señora que no les deja porque está investigando unas interferencias electromagnéticas. Entonces aquí hay un conflicto que cuando lo resuelves, descubres cosas bastante interesantes acerca del mundo del juego. Y otra cuestión que te puede saltar es, en un momento del juego que parece que estás a punto de llegar al final, te da la opción de echarte una siesta. Tú puedes decir, ¿por qué me voy a echar la siesta si estoy a punto de llegar al clímax del juego? Es bastante importante que te eches esa siesta. Wow. Pues mira, anotado. Bueno, ¿y alguna recomendación final así genérica que nos hagas para afrontar este juego? Que vayas con la actitud que no vayas con la actitud de ganar el juego, sino de disfrutar la experiencia. Incluso te puede dar la impresión de que las tiradas de dados, entre comillas, que se darían en una partida de rol típica, las vas fallando, pero aún así el resultado está hecho que es interesante, que sea entretenido de ver, que incluso aunque las tareas que le propones a tu personaje, que tu personaje no es capaz de cumplir, las falle, la narrativa que se desenvuelve a continuación es entretenida. Wow. Entonces, no te lo tomes como un desafío, como una dicotomía entre el éxito y el fracaso. Tómatelo como una aventura que tenga que salir como tenga que salir. Fabuloso. Pues es Prometheus y su recomendación Disco Elysium, la recomendación para los oyentes de la cafetera Prometheus. Gracias de corazón. A vosotros por el programa. Vamos a desconectar, a parar aquí para desconectar, para que puedan desconectar las emisoras y seguimos aquí para despedirnos. Holding my head again, making my way through crowded thoughts. Sometimes it's hard to get out of it. No vamos a hacer sobremesa, ¿eh? Que os veo ya muy motivados y muy motivadas por aquí. No, era solamente para que no, pues bueno, para despedirnos como la ocasión lo merece. Te veo por aquí que tenías muchas ganas de sobremesa, pero no, la sobremesa hay que hacerla en compañía, en familia y no puede ser. Esto ya los próximos días. Y si no, pues ya inventaremos una manera de hacer sobremesa los viernes. Pero bueno, nada, que ya fuera de broma, que quería desearos un feliz descanso estos días, para quienes tengáis puente, para quienes no, para todos, para todas, muchísimo sosiego, calma, también felicidad, sobre todo que tengáis un buen fin de semana, como siempre deseamos desde aquí, y deciros que sois de la Resistencia, que si estáis escuchando esto no estáis solas, y que nos escuchamos después del fin de semana. Así que nada, disfrutad y vivid cada momento como se merece. Hoy hemos empezado el programa con una buena noticia.
y terminamos con la buena noticia de que hoy es viernes. Así que a todos, a todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Nos escuchamos. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Que es importante que os hagáis mecenas para que podamos seguir emitiendo programas como el de hoy, ¿vale? Así que si podéis, uníos, suscribíos en radiocable.com/mecenas y eso. Muy buen fin de semana. Hasta después del fin de semana. Crumble into pieces, but I got a million reasons why I won't. 'Cause this heavy is a season, and the sun is always right behind the storm. Pues no, Cristina, no me quiero ir, pero hay que hacer cosas en la vida, hay que irse, hay que saber despedirse para que luego los reencuentros puedan ser mucho mejores. Así que sí, nos vamos a despedir. Gracias. Gracias, Resistencia.